Seguimos con nuestra meditación acerca de los consejos evangélicos. Habíamos contemplado la pobreza y la castidad. Ahora nos referimos a la obediencia con la ayuda del mismo autor espiritual, Enrique Herp, que es una fuente muy importante para San Juan de la Cruz. Es un antecedente muy inmediato de su doctrina, como veremos después. Todo esto que estamos considerando, en cierta manera, vale para la vía purgativa, es decir, la del principio de la vida espiritual, aunque se mantiene y se acrecienta en las otras dos vías, en la vía iluminativa y la vía de la perfección, la unión. Este ejercicio de los consejos evangélicos, según esta triple clasificación, no agota toda la vida espiritual. Los consejos evangélicos en realidad son muchos. Son los que están en el Evangelio, incluso los preceptos, porque los preceptos tienen una parte de consejo. Se pueden vivir de una manera más perfecta, movidos por el Espíritu Santo, al modo de los consejos. Además, las palabras de Cristo en el Evangelio son muchas y las inspiraciones interiores, que son las más importantes, que corresponden a esas palabras, también son muchas. Entonces, esta sistematización de los consejos evangélicos, que es la que prevalece en la vida religiosa, no siempre, porque también hay otras maneras de expresar la consagración en la vida religiosa, incluso a través de otros votos que no son los de pobreza, castidad y obediencia, por ejemplo el voto de estabilidad que hacen los benedictinos, etc. Entonces, esta clasificación no agota toda la vida evangélica y tampoco los consejos. Sin embargo, como está visto en la tradición, contienen una auténtica interpretación de lo más genuino del Evangelio y de los consejos de Cristo. El último consejo en este sentido es el de la obediencia. Aquí hay que distinguir dos tipos de obediencia. Una en los actos externos. En sentido propio, como precepto, la obediencia se refiere a los actos externos. Tenemos que obedecer a la autoridad legítima en el orden temporal, por ejemplo, cuando hace leyes justas, son obligatorias. Es virtuoso obedecerlas y es vicioso desobedecerlas. Lo mismo sucede en la vida de la Iglesia respecto de los actos externos. O sea, la jurisdicción inmediata de los superiores, de todos los superiores, es respecto de los actos externos. Ahora, aquí hay una diferencia porque los superiores en la vida religiosa y en la vida cristiana en general son también padres espirituales. El Papa, los obispos, los sacerdotes son padres espirituales. Y entonces hay un aspecto que es también interior. La obediencia al Padre Espiritual es una obediencia interior. O sea, es más hecha al modo del consejo que del precepto. Porque corresponde a la moción del Espíritu Santo, por ejemplo, para seguir un Padre Espiritual. Porque hay una correspondencia que es una participación de la vida trinitaria. Así como en la vida de la Trinidad el Espíritu Santo sigue al Hijo y al Padre, así también en la vida cristiana la acción del Espíritu Santo sigue a la presencia del Hijo y a la presencia del Padre. El sacerdote representa a Cristo, pero también es hombre espiritual y además es Padre, tiene la triple dimensión. El carácter instrumentalmente, como causa instrumental, configura a la humanidad de Cristo, pero no solo a la humanidad de Cristo, a la persona de Cristo. A la persona de Cristo.
Por eso el sacerdote no solo obra en la persona de Cristo, como cualquier ministro de los sacramentos, sino desde la persona de Cristo, dice Santo Tomás, ex persona Christi, que quiere decir que es Cristo el que obra directamente en la Eucaristía, el que celebra es Cristo principalmente. Lo dice también el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilio. Cristo está presente en el ministro y está presente en las especies eucarísticas, bajo las especies eucarísticas, en la Eucaristía. Entonces es Cristo el que celebra. En cuanto está presente Cristo, hay una obediencia que es espiritual, que sigue a Cristo y al Padre, porque cuando está Cristo está el Padre, que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Por eso los sacerdotes, los presbíteros, los obispos son padres y se les llaman padres. Es un sentido teológico muy profundo, porque hacen presente al Padre que es el origen del Hijo y el origen del Espíritu Santo. Por eso esta obediencia es distinta de la primera. A veces coincide y a veces no coincide. A veces coincide en algunos grados y en otros no. Por ejemplo, un presbítero o un obispo puede ayudar a una persona, a una comunidad, hasta cierto punto, desde el punto de vista espiritual, interior. Y para lo que sigue, no. Entonces es necesario buscar otro presbítero, otro obispo. Porque finalmente hay una colegialidad entre los obispos y entre los presbíteros, porque es siempre Cristo el que obra, no es que obra cada uno solo según su humanidad. Ahora, dicho esto, también hay que considerar que cada uno tiene su humanidad propia y que ninguno puede representar a Cristo perfectamente. Entonces, así como hay una obediencia espiritual en los aspectos directamente espirituales, hay también una cierta obediencia natural que está incluida, porque el que es superior en el orden espiritual ejercita esta superioridad también a modo humano. Entonces hay una configuración también a ciertas características humanas del superior. Bueno, no puede ser de otra manera, porque tiene pensamientos humanos, tiene percepciones, sentimientos humanos, perspectivas, prudencia humana, que necesariamente es particular, no puede coincidir la de una con la de otro. En lo que es particular, en lo que es universal, sí. Por eso tenemos inteligencia para conocer lo universal y por eso tenemos también, sobre todo, la inspiración del Espíritu Santo, que es el autor de toda la realidad y que conoce todo y conecta todo, aunque el súbdito no lo conozca y el superior tampoco del todo. Entonces, es un proceso espiritual la obediencia. La obediencia externa tiene sus límites, su jurisdicción, está regulada según la naturaleza de cada precepto y de cada sacramento. Además, hay una obediencia a la Iglesia Universal, que tiene leyes universales. Algunas son tradicionales y otras son contingentes, depende de las épocas, van cambiando. Y la conexión entre la obediencia interna, interior, y la obediencia externa varía. Varía no solamente según la posición que ocupa cada superior respecto de la comunidad o del sujeto, del súbdito, sino que varía también según la interioridad del superior. O sea, no es lo mismo obedecer interiormente a un papa bueno que a un papa malo, o obedecer interiormente a un obispo bueno que a un obispo malo, a un presbítero bueno que a un presbítero malo. Santo Tomás dice, el mal sacerdote, el buen sacerdote. Ya en la Edad Media decía eso, distinguía. Entonces, esa obediencia es diferente. Pero aunque sea el mal sacerdote, si es el párroco, tiene su legítima jurisdicción. Lo mismo el obispo, el papa o el superior religioso. Entonces, esa obediencia se refiere a los actos externos.
Y respecto de los actos internos, hay una obediencia más espiritual que se echa más al modo de los consejos y que requiere una iluminación interior y una gracia interior. Ahora, cuando está esa gracia, es muy grave no obedecer al superior. Cuando está esa gracia. Renunciar a esa gracia o resistir a esa gracia. Porque es como resistir a Dios Padre. Es como rebelarse al Padre, como hacen los psicoanalistas modernos, los freudianos, que enseñan a rebelarse contra el Padre. Entonces, no hay que rebelarse contra el Padre, hay que seguir al Padre suavemente, como es la procesión del Verbo, como es la expiración del Espíritu Santo. Y en cierta manera configurarse al Padre. Porque así como en el orden natural uno es parecido al padre que tiene y a la madre, también en el orden sobrenatural. Y eso incluye hasta cierto punto, que está dado por los límites de la naturaleza humana, también aspectos naturales. Hay una cierta asimilación natural. Como cuando entra uno en una comunidad religiosa, se asimila también naturalmente a ciertos aspectos de la vida de esa comunidad. Que en modo general tiene una ley universal que se llama regla y costumbres que corresponden a esa regla, tradiciones, y todo eso tiene también aspectos humanos y a veces externos. Si los benedictinos comen en media hora, eso no es necesario ni es estrictamente dependiente del orden natural, sino que es una tradición propia que tienen. Y el que entre en la comunidad de los benedictinos se adecua a esa tradición, que es humana. Podría comerse en 40 minutos o en 20 minutos. Y lo mismo sucede respecto de los padres espirituales en sus aspectos naturales. Entonces, es una relación dinámica. Por un lado, hay que ser fiel a la gracia de la paternidad y de la filiación y de la emoción espiritual. Por otro lado, esa gracia tiene que estar insertada en el conjunto de las gracias, tiene que estar ordenada a la vida sobrenatural, a la gracia santificante, al crecimiento espiritual, a la perfección. Un padre espiritual puede ayudar en una etapa y en la siguiente no. Entonces hay que ser obediente a la gracia, finalmente. Lo ideal es, claro, que haya un crecimiento armónico en las dimensiones sobrenaturales y las naturales. No siempre es posible en todo, sobre todo en aspectos intelectuales, porque no todos los padres espirituales pueden tener la misma formación, ni la misma experiencia, es imposible por la naturaleza humana. Entonces, como dice San Juan de la Cruz, hay que elegir bien el padre, hay que mirar mucho en cuyas manos se pone, porque como es el padre, es el hijo. Es un principio elemental que tomamos ya del orden natural, que es un reflejo limitado, imperfecto de una realidad sobrenatural, que finalmente es la paternidad divina y la filiación divina, que se refleja instrumentalmente, como causa instrumental, en la paternidad espiritual que existe en la Iglesia. Y aquí también hay que distinguir. Hay una paternidad espiritual que corresponde al sacramento del orden y hay una paternidad espiritual que es participada. Porque un padre cristiano en una familia y una madre cristiana en una familia también participa de esa paternidad. En este caso, más en aspectos naturales y más en el inicio de la vida espiritual, o sea, según la espiritualidad que tengan los padres. Porque si los padres tienen espiritualidad profunda, ayudarán a los hijos a llevar a ir hasta cierto punto, y los que no la tienen hasta otro punto que es mucho más inicial.
Ahora, hay una función de la paternidad espiritual que no puede ser reemplazada, ni siquiera por un superior religioso. Por ejemplo, en una comunidad de monjas hay una superiora que a veces hacen de madre espiritual, a veces abusivamente, a veces no, a veces legítimamente, porque no todo superior por el hecho de ser superior o superiora, por el hecho de haberse elegido, tiene la capacidad espiritual. A veces la tiene y a veces no la tiene, depende. Entonces no puede pretender que por haber sido elegido superior en el orden externo, que es propiamente donde rige la obediencia religiosa, después tiene derecho a ser padre o madre espiritual. Depende. Ese abuso sucede mucho y es fuente de desórdenes espirituales. El superior religioso es un servidor en cuestiones externas. Por supuesto, en la vida religiosa las cuestiones externas están conectadas intrínsecamente con el orden sacramental, con la Eucaristía, con la doctrina de la Iglesia y con la vida espiritual, por supuesto. Es todo al servicio de eso. Pero directamente es un servicio externo. Lo externo es para lo interno. Entonces, lo más importante en la vida cristiana es la relación espiritual. Eso vale no solo para la vida religiosa. O sea, la vida religiosa debería servir para que se genere la auténtica relación espiritual entre padre e hijo, en sentido individual y en sentido comunitario, porque no solo hay una paternidad que se refiere al individuo, sino una paternidad que se refiere a la comunidad. Como el padre engendra una familia, el padre y la madre engendran una familia que es una comunidad, en el orden natural. En el orden sobrenatural es algo semejante. La paternidad no puede existir solo como relación individual, como el psicólogo y el paciente modernos. Es una comunidad. Esa relación psicólogo-paciente ni siquiera sirve en el orden natural, porque para crecer, para madurar, hace falta una relación con los otros, una comunidad, sino la vida humana es social por naturaleza. Ni siquiera ahí sirve. Pero menos sirve en el orden sobrenatural, porque la esencia del orden sobrenatural está dada por la gracia y por la caridad, que es vínculo de perfección, conexión, como el Espíritu Santo, que es conexión en Dios. Entonces hace falta descubrir esa dimensión y poner lo externo al servicio de lo interno, la vida exterior al servicio de la vida interior. Que es lo que debería ser normalmente. El hecho de que haya desconexión entre lo exterior y lo interior es un accidente, es una enfermedad, es una patología de la vida cristiana. No corresponde a la esencia de la vida cristiana. Es una especie de monstruosidad. Que haya esta dicotomía como está sistematizada con razón en el derecho canónico de la Iglesia moderna, que separa el fuero interno del fuero externo, porque es necesario en la complejidad de la vida moderna. Eso no podría ser de otra manera, pues se seguirían más males que bienes. Pero no quiere decir que sea el ideal. El ideal es lo que era la vida monástica antigua, es decir, una comunidad que se formaba en torno a un padre espiritual, o sea, el abad o abad, que es el padre. Los monjes en Egipto iban al desierto a seguir a un padre que estaba en el desierto y se ponían a vivir con él para aprender espiritualmente de él. Esa es la relación
originaria. O sea, que de lo espiritual surja lo externo. Que de lo espiritual surja lo externo. Y para eso tiene que haber una docilidad espiritual y una docilidad natural también, que es parte de la prudencia y de la reverencia y de otras virtudes que Santo Tomás describe muy bien en la Suma, cuando explica las virtudes de la vida social, ¿no? De la relación humana. La gratitud también, que es virtud natural adquirida y también virtud sobrenatural. Se puede tener vida espiritual sin gratitud. En primer lugar a Dios, la misa es acción de gracia, pero también a los superiores espirituales, como es necesaria en el orden natural respecto del Padre, ¿no? Para los romanos, la ofensa al Padre o matar al Padre era el pecado más grave o el delito más grave, porque es inmediatamente contrario al orden natural, en su sentido más elemental, ¿no? Porque naturaleza quiere decir nacer del Padre y de la Madre. Entonces, esa relación es constitutiva y ahí actúa especialmente la gracia. Por eso renunciar a esa relación es algo muy grave, tiene muchas consecuencias en la vida espiritual. Cuando existe y cuando no existe hay que buscarla. Porque es parte de la gracia, no es simplemente un medio exterior, es parte de la gracia. Porque la gracia es la vida de la Trinidad, o sea, la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en cierta manera es un fin. Así como la comunión espiritual es el fin de la Eucaristía, porque no recibimos a Cristo en la hostia simplemente para tenerlo en el cuerpo, sino para tenerlo en el alma, o sea, para unirnos con Él, así también sucede en la relación de paternidad y filiación y en el conjunto de la vida de la Iglesia, que debe ser trinitario, o sea, regido por esa relación de paternidad y filiación y por la inspiración y la acción del Espíritu Santo, que une al Padre y al Hijo. Entonces, si no está eso, no está lo esencial. O sea, lo demás se dirige a esto. El mismo orden sacramental se dirige a esto. La Eucaristía se dirige a esto. Y la misma vida de Cristo es para esto. No esto para simplemente participar de los aspectos humanos de la vida de Cristo. Sería invertir. El Verbo se hizo carne para que tengamos la vida de Dios, que es la vida de la Trinidad. Este aspecto es fundamental, no solo para nosotros, sino para reconstituir espiritualmente la vida de la Iglesia. De otra manera hay un desorden, pero el desorden no es simplemente por falta de disciplina, por inmoralidad, por herejías, es un desorden espiritual. Porque este orden no es el orden natural, externo, que de alguna manera se puede regular. Es un orden espiritual, que es mucho más profundo y es misterioso, además. Porque la razón humana no lo puede entender bien. Porque la Trinidad supera la razón humana. Entonces uno tiene que percibirlo, este orden, tiene que sentirlo también, porque no es un orden intelectual solamente, no es algo que se puede comprender con la razón, es algo que se puede experimentar, ¿no? Los grandes autores espirituales hablan de experiencia, que es como un conocimiento inmediato de las cosas espirituales que está producido por el Espíritu Santo, especialmente por los dones del Espíritu Santo. Una experiencia espiritual.
Entonces, la obediencia es un consejo evangélico que finalmente tiene este sentido. Así como decíamos que no es posible tener la vida evangélica perfectamente solo con la- el ejercicio, la profesión de la pobreza externa o de la castidad externa, pues tienen que ser espirituales. Lo mismo sucede con la obediencia. No es suficiente simplemente cumplir la regla o cumplir las órdenes de la autoridad civil o eclesiástica legítima. Eso hay que hacerlo, pero eso es precepto elemental. Y respecto de Dios, es la obediencia fundamental que constituye el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, con amor de caridad, con amor sobrenatural. Pero para llegar a eso, hay que ejercitar los consejos de Cristo. Cuando Cristo les dice a los apóstoles que dejen las redes y lo sigan, les está mandando algo espiritualmente, pero no es necesario que los apóstoles obedezcan a Cristo y vayan, en el sentido del precepto, porque no hay ninguna ley que diga eso. Que se presente a alguien y diga que lo tienen que seguir. Los apóstoles tenían que sentir algo para eso, que es algo, una gracia, algo sobrenatural. De hecho lo sintieron y fueron. Y en cambio el otro, el hombre rico o el joven rico, no fue. Seguramente lo sintió, porque Cristo lo miró con tristeza, porque él sabía lo que sentía. Lo miró con tristeza porque este lo sintió, pero no fue. O sea, tampoco ahí había algo en la ley del Antiguo Testamento que dijera que había que seguir a uno que se presentaba y que decía que había que seguirlo. Eso es por la enseñanza de Cristo, que necesitaba ser experimentada, sentida interiormente según la inspiración del Espíritu Santo. Los judíos malos no sentían eso, sentían lo contrario, sentían rebelión contra el Padre. Cristo en el Evangelio según San Juan les dice que son hijos del diablo, y ellos dicen, no, nosotros tenemos a Dios por Padre. Y Cristo les dice que el Padre es el diablo, no es Dios. O sea, el padre espiritual de ellos era el diablo, que les hacía sentir, experimentar de manera rebelde, contraria al Padre y contraria al Hijo, que representaba al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Entonces eran mentirosos, porque decían que, y es lo que les dice Cristo, que Dios es su Padre. Y no era, espiritualmente no era. Entonces, es necesario tener esa obediencia que es interior, que es la principal. La obediencia exterior es para la obediencia interior. En ese sentido, aunque alguien sea obispo y tenga la plenitud de la jurisdicción en la iglesia, o papa, tenga el poder sobre la iglesia universal, eso es para otra cosa, que es la paternidad espiritual. En ese sentido es más importante ser padre espiritual que papa, salvo que el papa sea padre espiritual, que puede serlo. Más bien debería serlo, como los obispos y todos los sacerdotes. Pero en la realidad no existe necesariamente conectado. Esa es la sabiduría divina de los sacramentos, que Dios actúa incluso a través de los malos. Si no fuera divina,
Si no fuera divina, la constitución de la Iglesia no podría subsistir. Con todos los papas, obispos y sacerdotes malos que hubo, además de malos religiosos, malos cristianos, malos laicos, malos reyes, malos gobernantes, no podría subsistir la Iglesia Católica, y subsiste. Porque es Dios que actúa a través de los sacramentos. De todos los sacramentos, por supuesto, el sacramento del orden, también el matrimonio y también el bautismo, la confirmación, todos los sacramentos. Y no solo a través de los sacramentos, también fuera de los sacramentos actúa. Aunque hay un orden. Así como hay un orden en toda la vida cristiana que se dirige a la Eucaristía, hay un orden en toda la paternidad cristiana que se dirige a la paternidad perfecta, que tiene un aspecto externo y un aspecto interno que es principal, que por naturaleza y por sobrenaturaleza deberían estar unidos. Y en ese sentido la paternidad plena se ejercita con el sacramento del orden, porque el sacramento del orden debería unir el aspecto interior con el exterior, que es necesario en la vida humana y en la vida de la Iglesia. Por eso el fiel no tiene la misma certeza, la misma seguridad cuando es guiado por un otro fiel laico, aunque sea religioso, que cuando es guiado por un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene una conexión con el orden externo de la Iglesia y no solo con el interno. Y la certeza humana requiere de los dos aspectos, un aspecto interior y un aspecto exterior, porque tenemos que vivir en este mundo. Entonces, para situarse bien en la Iglesia, así como es hoy, y siempre, es necesario estar conectado con todo el orden de la Iglesia, interior y también exterior. Hay que encontrar su lugar, y para eso está el orden. Es el que pone a cada uno en su lugar, como dice San Agustín. Es la disposición que da cada cosa a su lugar, a las semejantes y a las desemejantes. O sea, el orden sagrado no es solo orden porque es un grado en un conjunto, sino porque tiene un orden intrínseco. O sea, tiene una unidad de partes, tiene una armonía de elementos. Y como dice Santo Tomás, en lo propio, la virtud propia del sacerdote es la prudencia, que es una virtud práctica. El sacerdote tiene que ser contemplativo, como todos. Todos tenemos que tener prudencia, pero cada uno de una manera diferente. Y para tener prudencia hace falta tener contemplación, porque la prudencia toma los primeros principios de algo más elevado, que es la sabiduría, la ciencia, el intelecto. Pero tiene su propio modo de obrar. Y en ese propio modo de conocer, la prudencia necesita aspectos externos. Porque hay elementos sensitivos que pertenecen a la prudencia, como también explica Santo Tomás en el Tratado de la Prudencia. O sea, hace falta la memoria, hace falta una cierta capacidad de análisis, de penetración, de razonamiento. Y todo eso requiere un conocimiento de la realidad. Eso que sucede así en el orden natural, en cualquier tipo de gobierno, existe de un modo especial en el orden sobrenatural, en el gobierno espiritual. O sea, uno que no tiene el sacramento del orden no puede dar la certeza a otro de su colocación en el conjunto de la Iglesia. O sea, el sujeto no va a percibir bien si está en su lugar o no está en su lugar. Ahora, eso se ejercita tanto más perfectamente cuanto más perfectamente están
los principios últimos de la prudencia en quien ejerce el gobierno, es decir, en cuanto están en el Padre espiritual los elementos constitutivos del fin de la vida espiritual, que es el reflejo de la vida de la Trinidad. O sea, en cuanto el Padre y el Hijo tienen una relación de paternidad y de filiación que reflejan la paternidad y la filiación divina y la inspiración del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede comprender? Esto, por un lado, es simple, porque es la vida de Dios que es una. Por otro lado, es complejo, pero por el lado de la realidad creada, de la realidad humana y más de la realidad de la humanidad asignada por el pecado y de la iglesia que existe en este mundo asignado por el pecado. Entonces, la obediencia en sentido espiritual existe justamente para simplificar lo complejo. O sea, hay problemas que de otra manera no tienen solución. Esta es la única solución, que es la solución divina. Y el sujeto no las va a poder solo, no los puede resolver nunca, estos problemas. ¿Por qué? Pues simplemente porque superan el orden natural. Entonces hace falta aplicar una prudencia sobrenatural que está en el que tiene la real autoridad sobrenatural, en nombre de Dios Padre, y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Eso es lo que produce el carácter, que como dice Santo Tomás y San Alberto, San Buenaventura, y San Alejandro de Ales, es un signo de la Trinidad, es un instrumento de la Trinidad. Que hace que la vida cristiana, la vida personal y la vida comunitaria se configure a la Trinidad. Terminamos la reflexión sobre la obediencia citando de nuevo a Enrique Herr: feliz el alma que de este modo muere a sí misma, que desnuda queda de afectos peregrinos, que tranquila de corazón, limpia de toda mancha, libre de penas, todo temor ausente, engalanada con todas las virtudes, esclarecido el entendimiento y elevado el espíritu, unida a Dios y eternamente glorificada.